Cuestionario Escuela Sabática. Galilea. Pregunta número 1. ¿Por qué al menos 4 discípulos de Jesús eran pescadores? A. Porque su fundador se llamó Galileo. B. Porque allí hay un lago muy grande llamado Galilea. C. Porque la primera reina de Canaán se llamó Galilea. B. Porque allí hay un lago muy grande llamado Galilea. El mar de Galilea. ¡Correcto! Prepárate para la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué apóstoles eran provenientes de Galilea? A. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. B. Simón, Andrés, Juan y Jacobo. C. Pablo, Pedro, Juan y Judas. B. Simón, Andrés, Juan y Jacobo. ¡Correcto! Próxima pregunta. Pregunta número 3. ¿A quiénes se les apareció el ángel para decirles que Jesús había resucitado? A. Febe y a Susana. B. A María y a Juana. C. A María y a María Magdalena. C. A María y a María Magdalena. ¡Correcto! Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué instrucciones les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos para las demás gentes del mundo? A. Que no les hablen. B. Que las fueran a adoctrinar. C. Que no se junten con ellos. B. Que las fueran a adoctrinar. ¡Correcto! Prepárate para la última pregunta. Pregunta número 5. Con tus propias palabras, ¿qué es evangelizar? A. Dar las buenas nuevas de salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. O B. Repartir regalos a todos los niños. O C. Conocer más lugares en el mundo. A. Dar las buenas nuevas de salvación por medio de la predicación de la palabra de Dios. ¡Correcto! Los invitamos para el próximo cuestionario. ¡Paz a vosotros!